Saludos, les saluda la profesora de español Keila Prado Zúñiga de la sede de Punta Arenas. Bienvenidos a la tercera clase para la tercera evaluación de 10º año. Parte de los contenidos para la tercera evaluación de español de 10º está la poesía como uno de los géneros literarios. Antes de poder hacer un análisis de cualquier texto literario, es importante reconocer las características del género literario al que pertenece. Entonces, la poesía, al igual que los demás géneros, tienen sus características específicas. Entre ellas, es breve, está escrita en verso, posee figuras literarias y de construcción, expresa sentimientos como el amor, el desamor, la tristeza, la melancolía, la agonía, el dolor, la idealización del ser amado. La poesía siempre va a ser una expresión de algún sentimiento por parte del autor, algunas veces por vivencia propia y otras por vivencias de otras personas. Y tiene como característica que posee yo lírico. El yo lírico en una poesía significa la intención del autor. ¿Qué mensaje o qué sentimiento quería el autor transmitir mediante su poesía? Las poesías que vienen como parte del programa de estudio para 10º año pertenecen a la generación del 27. Así como existen géneros literarios, también existen movimientos literarios. Los movimientos literarios son las épocas en que una obra literaria fue escrita y por lo tanto esos movimientos literarios también tienen sus características específicas. ¿A qué hace referencia la generación del 27? Este movimiento surge como una renovación estética de la poesía, teniendo en cuenta las vanguardias artísticas, pero también la tradición literaria española. Un movimiento literario que se menciona acá al decir vanguardia es el vanguardismo. El vanguardismo es aquel movimiento en que el autor busca lo exótico, lo original y lo nuevo para crear una obra literaria. Entonces, la generación del 27 mezcla esa vanguardia o ese toque moderno de una obra junto con la tradición literaria que se ha mantenido durante muchos años. Entonces trata de hacer un balance entre lo nuevo sin dejar atrás lo tradicional. Los poetas no representan un pensamiento revolucionario ni inclinación política o social, pero sí les gusta buscar algo nuevo. Más bien, tuvieron en cuenta tanto el pasado lejano como el próximo. Ahí también se hace una analogía entre lo tradicional y lo nuevo, valorando a diversos autores y estilos para de esta forma generar una síntesis mezcla de vanguardia con tradición. ¿Cuáles son las características de la generación del 27? Tradición y vanguardismo, bueno, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Lo establecido y lo nuevo, aunque buscan nuevas formas, no rompen con lo tradicional. Intención estética, intentan encontrar la belleza a través de la imagen. Y la temática del hombre, es decir, la generación del 27, este movimiento y sus autores buscan que sus obras literarias sea como el hombre al centro de todo y la temática gira alrededor del hombre. En el contenido de estudio de 10º año español vienen 3 poesías. Qué alegría vivir, de Pedro Salinas, es una de ellas. En cada una de las poesías, en la parte de abajo, coloqué la página donde se encuentra la poesía completa. Esto es en la antología de lecturas que se encuentra en la página del CONET, página de internet del CONET, para que puedan leer la poesía completa. Esto que les muestro es un análisis literario que se debe repasar después de haber hecho la lectura completa. El motivo lírico, cuando hablamos en una poesía del motivo lírico, es el tema central, o sea, de qué trata esa poesía. En este caso, qué alegría vivir, trata como tema central de la vida. Entonces, por cada característica o cada tema, yo les extraje un verso o una estrofa
que venga a ejemplificar cada punto. Entonces, el tema central es la vida. Por ejemplo, en esta poesía empieza diciendo: qué alegría vivir sintiéndote vivido. El autor, al transmitir esas palabras, quiere expresar el amor y las ganas de vivir. Otro motivo lírico u otro tema central, también se habla de la extensión a través de los hijos, es decir, cómo se da la herencia y cómo influyen los hijos en ese amor por la vida. Y el ejemplo, la estrofa que les extraje, dice que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Ahí en esa parte hace referencia al amor tan grande que se tiene por un hijo y cómo éste inspira a las ganas de vivir. Siempre en una poesía, como vimos en sus características, va a girar en torno a un sentimiento. No todo el tiempo son sentimientos buenos o bonitos, pueden ser lo contrario a esto. Sin embargo, qué alegría vivir, con solo el título ya nos da como un augurio de que trata de algo positivo. Los sentimientos del yo lírico pertenecientes a esta poesía son la alegría, la felicidad y el optimismo, el ver con positividad la vida. Otra poesía que viene en el programa se llama Las 12 en el reloj, de Jorge Guillén, y este se encuentra en la página 209, todo completo, de la antología de lecturas. El motivo lírico al que pertenece esta poesía o el tema central es la plenitud. ¿Okay? Entonces, esa estrofa que está centrada es el ejemplo que les puedo dar con respecto a este tema central. Dice: dije, todo ya pleno, un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor. Recordemos que la plenitud es cuando nos sentimos completos, felices, que no hace falta nada, que nos sentimos dichosos. Eso es lo que trata el autor de expresar en esa estrofa. ¿Cuáles son los sentimientos que el autor, es decir, el yo lírico, me transmite en su poesía completa? Satisfacción y paz. Paz de sentirse pleno y completo. Y la tercera poesía se llama El ciprés de Silos, que el autor es Gerardo Diego. ¿Cuál es el motivo lírico de esta poesía? La exaltación a la naturaleza. Habla de un árbol en específico, de la naturaleza, de lo bello que es los recursos naturales. Y les extraje ahí el ejemplo para el motivo lírico. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Si ustedes leen la poesía completa, se habla mucho sobre la comparación entre lo que se ve hacia un árbol, su fortaleza, su prestancia, el cómo sobrevive a factores externos y cómo el ser humano debiera ser como él. Por eso se hace una exaltación a lo natural. Los sentimientos del yo lírico, del autor: paz, admiración y envidia. Esa parte de envidia podríamos decirlo entre comillas porque es cuando el autor transmite que deseara tener la fortaleza que tiene ese árbol, que deseara ser tan fuerte como ese roble. Entonces, por eso se habla de la envidia. Admiración por lo que él percibe, y paz porque eso le genera al observarlo y lo motiva a querer rescatar esas características. Ese se encuentra en la página 210 de la antología de lecturas. Ahora hay aspectos importantes de la poesía que son importantes o prescindibles de repasar. Entre ellos, las figuras literarias y de construcción. Muy importante reconocer que las figuras literarias son las palabras que el autor utiliza para expresar su poesía. Y las figuras de construcción es cómo acomoda el autor esas palabras dentro de los versos y las estrofas para darle rima, métrica y musicalidad. Entonces, por eso es importante no confundir las figuras literarias con las figuras de construcción, porque son diferentes. Entonces, vamos a hacer un repaso de las definiciones
y les extraje un ejemplo para cada una basado en las 3 poesías anteriores que acabamos de analizar. Entonces allá abajo les puse entre paréntesis de dónde fue tomado cada ejemplo, de cuál de las 3 poesías. La hipérbole es una exageración literaria, algo que es imposible que suceda. Entonces el ejemplo dice, chorro que a las estrellas casi alcanza. Eso es tomado de la poesía El ciprés de Silos. Es imposible que un chorro de agua, por ejemplo, alcance a las estrellas, ¿cierto? Entonces es algo como muy exagerado. La metáfora es una comparación literaria entre 2 elementos, pero no usa palabras de enlace para compararlos. Por ejemplo, el amor era sol. Eso es tomado de la poesía a las 12 en el reloj. Hay una comparación entre el amor con el sol. ¿Por qué esa comparación? Bueno, porque el amor es luz, es positividad, a como lo es el sol o como percibimos el sol. Por eso hay una comparación entre esos 2 elementos. La prosopopeya o personificación, se le llama así también, es cuando le damos cualidades humanas a cosas inanimadas, es decir, le damos una cualidad o una característica humana a un objeto o a un sentimiento o a algo abstracto que es imposible que lo realice. ¿Okay? El ejemplo dice que cuando los espejos, azogues y almas cortas aseguran que estoy aquí. Ese es tomado de la poesía Qué alegría vivir. Los espejos, las almas y los azogues no pueden asegurar que una persona está aquí. ¿Por qué? Porque no pueden hablar, no pueden transmitirlo, no pueden asegurar. Eso es darle una cualidad que un ser humano sí puede realizar a algo que no lo puede realizar. El epíteto es cuando le damos una característica que el sustantivo tiene. Es como una redundancia, digámoslo así. Pero en la poesía es permitida porque el autor en ocasiones lo utiliza precisamente para interponer alguna figura literaria o de construcción, o para que la métrica de los versos dé cierta cantidad, o para que haya una rima específica, etc. Entonces en la poesía esas cosas les son permitidas. El ejemplo dice, y nieve que nevaba allá en su cielo. Es tomado de Qué alegría vivir. Nieve que nevaba, pues viene siendo como una redundancia. A eso es lo que le llamamos epíteto. Cuando, por ejemplo, en una poesía aparece la expresión roja sangre, pues todos sabemos que la sangre es color rojo, o inmortales dioses, todos los dioses son inmortales. Entonces son características que ya las conocemos, que son obvias, pero que el epíteto la debe colocar. Esas son las figuras literarias. Luego pasamos con las figuras de construcción. Recordemos, como les dije anteriormente, que las literarias son las palabras que el autor utiliza, ¿verdad? Y las de construcción es cómo acomoda el autor esas palabras en los versos y en las estrofas. Debemos tener presente que un renglón es considerado un verso, pero que un conjunto de renglones se les llama estrofas. La reiteración dice se entiende como la repetición de palabras en el mismo verso, es decir, en el mismo renglón. Entonces vemos el ejemplo que cuando los espejos los espías. Como vemos, esa palabra los, el que está en rojo, se repite 2 veces y está en el mismo renglón, es decir, en el mismo verso. Cuando eso sucede, vamos a decir que eso es una reiteración. La reiteración se puede dar en monosílabos, en este caso de los, que es un artículo, pero, y recordemos que los monosílabos son palabras que no se pueden dividir silábicamente, como los, den, un, sí, pero si en un verso, una poesía se repite, cuenta como una reiteración. El requisito es que se repita en el mismo verso. La anáfora es la repetición de palabras, es muy similar a la reiteración porque también incluye repetición de palabras, pero el requisito es que esa repetición de palabras sea al inicio de los versos donde se repite.
Si no se repite al inicio, no puede ser considerada una anáfora. Entonces, como vemos en el ejemplo, se repite que 2 veces, pero uno lo empieza en el primer verso y otro empieza también en el tercer verso. Esos versos no tienen que estar juntos, pero obligatoriamente tienen que empezar con la misma palabra para considerarse una anáfora. Y al igual que la reiteración, también cuenta que se repitan monosílabos. Otra figura literaria es el encabalgamiento. ¿Qué significa? Es cuando la idea de un verso, o sea, de un renglón, no termina, sino hasta el verso siguiente. Es decir, la idea va a culminar hasta el verso que sigue o va a tener sentido hasta el verso que sigue. Una de las formas en que nos podemos dar cuenta de que hay un encabalgamiento es cuando entre el final de un verso y el principio del otro no hay ningún signo de puntuación que los separe. Ni coma, ni punto y coma, ni ningún signo de puntuación que separe el final de un verso con el principio del otro. Entonces, si vemos el ejemplo, dice, y cuando ella me hable, y ahí termina la idea en el primer verso, pero culmina hasta el verso siguiente. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco. Ven que la idea empieza arriba y termina abajo. Eso es un encabalgamiento. Y si observamos a la par de hable, que es la última palabra del verso, y el inicio del siguiente verso, no hay ningún signo de puntuación. Esa es otra indicación de que estamos hablando de un encabalgamiento. Y el hipérbato, que es otra figura de construcción, es cuando la oración está desordenada. En español, el orden lógico es sujeto, verbo y predicado o adjetivo o lo que complete la oración. ¿Qué pasa con el hipérbato? Se hace un desorden de ese orden lógico que debería llevar. Entonces dice el ejemplo, bajo el viento la flor. ¿Qué pasa en este caso? Quizás sonaría mejor decir, o más lógico decir, la flor bajo el viento. ¿Qué hace el hipérbaton? Agarra el sujeto y lo tira al final. Hace un desorden. Igual la oración tiene sentido, porque le podemos dar sentido y entendemos muy bien lo que quiere decir, pero hace un desorden de la parte gramatical de la oración, ¿ok? Entonces, ese sería el ejemplo, bajo el viento la flor, y el orden lógico sería la flor bajo el viento, pero esa es la característica del hipérbato. Ahí culminamos con la parte del análisis de las poesías. Ahora pasamos con ciertas definiciones para poder clasificar palabras. Por ejemplo, las siglas y los acrónimos. Una sigla es una palabra conformada por iniciales de los términos que la integran. Esas siglas tienen un significado, ¿verdad? Cada letra que compone esa sigla tiene un significado y forma una palabra completa. Por ejemplo, la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas. Como vemos, cada letra tiene un significado y se unen esas tres para formar una palabra. Para no decir en ocasiones Organización de las Naciones Unidas, la persona dice la ONU y todos los demás comprenden porque conocen esa sigla. Los acrónimos, ¿verdad?, son palabras formadas con los extremos de otras palabras. Es como componer dos palabras para darle origen a una nueva. Por ejemplo, telemática es una palabra acrónima que se formó de telecomunicación y se le extrajo el tele, que es la parte externa o el extremo de esa palabra, e informática, que se tomó el mática, que es el otro extremo, el extremo final, y se unieron esas dos partes para formar una palabra nueva que genera otra palabra con otro significado. No es lo mismo decir telecomunicación e informática que decir telemática. Son tres palabras completamente diferentes, pero
Telemática se formó por la unión de esas otras dos. Ofimática se tomó de oficina y de informática. Entonces, igual son tres palabras diferentes, pero una de ellas se compuso por la unión de otras dos palabras, por los extremos de otras dos palabras. ¿Okay? Entonces, es importante reconocer las diferencias entre, por ejemplo, sigla y acrónimo, que la sigla está formada por iniciales y que esas iniciales tienen un significado cada uno, y el acrónimo se compone de extremos de dos palabras distintas que generan otra palabra con otro significado diferente. Luego encontramos la abreviatura, ¿verdad? Es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de letras o sílabas de su escritura completa y que siempre se cierra con un punto. Es importante eso, que la abreviatura debe llevar un punto cuando se escribe, porque eso indica que estamos abreviando alguna palabra. Es correcto hacerlo y es permitido, pero es importante hacer el punto. Y ahí vienen en ese cuadrito varios ejemplos. Por ejemplo, atentamente, se escribe ATE con doble T, doctor, DR, doctora, DRA, y todos con un puntito al final, director, DIR, ingeniero, ING, licenciado, LIC, señor, SR, y así sucesivamente. Esos son abreviaturas, es acortar o reducir palabras que generan el mismo significado, ¿verdad? Porque DR va a seguir significando doctor porque es reconocido como una abreviatura. Y luego están los acortamientos, que son los que están al lado derecho, que es muy coloquial, como muy propio de nosotros. Generalmente el tico somos muy dados a acortar palabras, ¿verdad? Y entonces son palabras que generan un significado, pero que son reconocidas como un acortamiento. Por ejemplo, bicicleta, se le dice bici, al colegio se le dice el cole, al autobús solamente bus, a ver una película se le dice ver una peli, la televisión se le dice tele, y a los profesores, en su gran mayoría, se les dice profe, sea hombre o mujer, profe. Entonces, esos acortamientos, como les dije, son muy coloquiales, muy propios, y sin embargo son como parte del grupo de estudio de estos conceptos. Entonces, sigla, acrónimo, abreviatura y acortamiento tienen significados muy específicos y características muy específicas que es importante reconocerlos según cómo se forme la palabra. Ahora pasamos a la parte de literatura. Hay una novela que corresponde al contenido de 10º año que se llama Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es una novela sumamente extensa, muy extensa. Pero de hecho, si ustedes ven esta novela en la plataforma, ¿verdad? En la página con la que ustedes trabajan, ahí se les brindan videos de apoyo, incluso hay una película que dura creo que como 3 horas o 2 horas y algo. Y pues la película es totalmente apegada al libro para que tengan una idea amplia, porque ella es bastante extensa. Sin embargo, Cumbres Borrascosas está también en la antología de lecturas a partir de la página 210 y ahí viene todo el texto completo. Es importante que antes de que repasen lo que es el análisis literario, pues tengan un conocimiento amplio de qué consiste la novela, ¿verdad? Hayan visto por lo menos la película, los videos o hayan hecho lectura de la obra para que puedan comprender mejor lo que es el análisis. Ahí les muestro un árbol genealógico
de algunos de los personajes que aparecen, porque recuerden que en las novelas, entre más extensa sea, muchos más personajes vienen y también muchas más historias abarca. Muy importante, antes de hacer un análisis completo de una obra, es importante reconocer a qué género literario pertenece y cuáles son sus características. Recuerden que lo hicimos al inicio de la clase con la poesía y ahora lo vamos a hacer con la novela. La novela tiene como característica que es extensa, en este caso es muy extensa, tiene muchos personajes, abarca varios temas, entremezcla acciones y personajes. Recuerden que al haber varios temas y muchos personajes, pues ellos se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Y algunos personajes participan de varias acciones. Y está escrito en prosa. Cumbres borrascosas está escrita por Emily Jane Bronte. Y vamos a pasar al análisis literario. Ahí abajo les escribí que en Antología de Lecturas esta novela está a partir de la página 210. Esta novela pertenece al movimiento literario Romanticismo. Entonces, al igual que la generación del 27, como lo vimos en la poesía, la novela también tiene sus movimientos literarios y pues esta fue una época en que las obras se escribieron y por lo tanto también el romanticismo tiene características muy específicas. Entre ellas, dice que a través de un nuevo lenguaje literario basado en el sentimiento, obviamente a la hora de leer romanticismo, pues de una vez nos genera la palabra sentimiento, amor y todo lo que gira en torno a esto, y lo irracional. Lo irracional es a veces lo incoherente que quizá ese sentimiento lleva a los personajes a cometer ciertas acciones que no se consideran correctas. La subjetividad, recuerden que el ser subjetivo es que el sentimiento expresado o la acción expresada puede generar distintas interpretaciones y opiniones. Y la libertad del artista frente a toda regla. El autor se centra tanto en expresar el sentimiento por medio del romanticismo que quizá deja de lado algunas reglas establecidas. ¿Qué temas se presentan en la novela? Bueno, son muchos. La novela, por lo extensa que es, abarca muchos temas y muchas historias. El amor, que hay una contraposición con lo que es el amor entre Catherine y Heathcliff, que son los personajes principales. Ellos sí se enamoran, pero hay muchas cosas que se interponen entre ese amor y pues llevan a otros sentimientos no tan buenos. La superstición, en el caso de cuando empieza la novela, y Lockwood, que es el señor que llega al lugar, tiene una aparición de Catherine y pues se da la superstición de creer que el alma de ella estaba en pena y la creencia en espíritus y fantasmas y toda esta cuestión. La educación, el abuso, la violencia intrafamiliar, la muerte y los celos. La muerte de Catherine y los celos impositivos y obsesivos que ella tenía sobre Heathcliff, a pesar de que no quería estar con él por distintas situaciones, pero sí lo amaba, pues lo celaba mucho. El narrador, recordemos que existen tres tipos de narrador: el protagonista, el testigo y el omnisciente. El testigo es el que predomina en esta novela, aunque puede haber durante el transcurso de la obra variantes, pero el que predomina es el narrador testigo. Lockwood es el que empieza narrando la historia, pero luego cuando llega al lugar y tiene la aparición y pregunta qué está sucediendo ahí, pues se cambia de narrador a la señora Dean, que es la que empieza a explicar qué es todo lo que ha sucedido. El argumento es una pincelada a grandes rasgos de lo que es la obra, porque hacer un resumen igual saldría muy extenso, por eso es importante que observen la película, los videos, que hagan la lectura de la obra. Cumbres borrascosas trata sobre el amor, tanto intenso como apasionado, como terrible, entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.
nos cuenta una vida llena de amor, felicidad, odio, rencor y venganza. Sus personajes no saben de emociones tibias y no hay nada sobrio en sus páginas. Heathcliff era un joven huérfano, sin educación y pobre, el cual era descrito por ser tosco y oscuro. Catherine era una joven muy caprichosa que se enamora de él, de Heathcliff, pero decide no casarse por la pobreza de él, sus pocos modales y educación. Pero aún así, nada los alejará uno del otro, y si no es el amor, los unirá el odio y la venganza. Hay una contraposición ahí, como les dije, de mucho amor. Ella lo rechaza porque él era pobre y pues ella aspiraba a algo mejor, pues su posición social y económica era mucho más estable que la que él podía tener. Y él se va y luego regresa en busca pues, de venganza, ya con poder y dinero, y pues muy dolido por el rechazo que obtuvo de ella. Algunos personajes que aparecen en la obra, más que todos los personajes principales y sus características, que son muchos, está Heathcliff y Catherine, que ellos son los protagonistas de la novela. La novela, pues ellos son como la temática central y las demás historias giran alrededor de ellos. Heathcliff es descrito en el libro como un ser frío y tosco y busca vengarse de quienes lo humillaron por su condición de adoptado. Catherine Earnshaw es una mujer enérgica, caprichosa y egoísta, pero muy enamorada de Heathcliff. Hindley Earnshaw era el hermano natural de Catherine y el hermano adoptivo de Heathcliff. Recuerden que el padre de ellos llevó a Heathcliff al hogar y pues ella hizo muy buena conexión con él, el hermano no lo quería mucho. Hindley cae en un alcoholismo y se vuelve un apostador empedernido y pues esos vicios lo llevan a su destrucción. Lockwood es el que empieza la historia, el que llega al lugar porque necesita un resguardo y solo cuenta como lo que sucede en la primera parte y luego escucha el relato de parte de la señora Dean de todo lo que ha pasado ahí sin participar más que como un espectador. Él no tiene más acción en la obra más que el inicio como narrador y luego cede su espacio a ella y no participa más. Como parte del análisis literario, los aspectos más importantes, podemos decir que el tema central es una temática social y de misterio. Social porque trata sobre problemas familiares. Recordemos que un espacio social o un tema central es todo aquello que aqueja a una sociedad, tanto en una obra literaria como en la vida real. Cuando contextualizamos la historia de una obra con la vida real, pues vemos que es muy común y muy cotidiano lo que quizás estamos leyendo. Los problemas familiares se ven tanto en una obra como en la vida real. Y la parte del misterio es porque en esta obra hay fantasmas, que es cuando se da la aparición de Catherine a Lockwood al inicio de la obra, y pues entra una cuestión de superstición y que el alma de ella no descansó y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, no descansó hasta que Heathcliff también fallece y se unen juntos según la historia. El espacio físico. Recordemos que el espacio físico es donde se desarrollan los acontecimientos. Entonces, la historia de Cumbres Borrascosas se desarrolla en un espacio muy establecido, muy concreto. Los personajes se mueven entre dos propiedades rurales. Cumbres Borrascosas, que es donde vivía Catherine y su hermano Hindley, y la Granja de los Tordos, que es una hacienda vecina, donde ella conoce a su futuro esposo, Edgar Linton, de una familia acomodada, adinerada, educada, todo el modelo de esposo que ella quería tener y que él le podía dar la vida que ella quería. En esta contraposición de familias podemos ver las diferencias entre los Earnshaw, que eran los que vivían en Cumbres Borrascosas, y los Linton, quienes vivían en la Granja de los Tordos, que hay una diferencia entre ellos muy grande. Los Earnshaw pierden la paz con la llegada de Heathcliff cuando el padre de Catherine y Hindley los llevan a vivir a su hogar como un hermano adoptado, que es
de manera muy simbólica la imagen del mal en Cumbres Borrascosas, porque con la llegada de él es donde empiezan todos los problemas. Su presencia diabólica, entre comillas, aporta una rabia inmensurable, el dolor propio del humillado de una ambición desmedida. Desde que llega este chico sin pasado, los hermanos se dividen, es decir, Catalina y Hindley tienen una posición dividida con respecto a Hitler, porque Catalina se pelea con su familia por defenderlo a él, porque ella establece una conexión muy bonita con él, pero Hindley no lo quiere. La otra familia, quienes viven en la granja de los tordos, son los Linton, quienes representan el lado bueno de la vida, tienen educación, modales, dinero, prestancia, practican la mesura como norma, gente honrada, con buena apariencia, con buen concepto ante la sociedad. Sin embargo, tienen algo en común, que ellos también desprecian a Heathcliff. Desde que se presenta un día en el jardín con Catherine, perdón, ese no fue el nombre, con Catherine. Y pues hay una situación ahí en que un perro la muerde y entonces ellos le ofrecen quedarse ahí y pues hay un enfrentamiento con Heathcliff y desde ahí no lo toman a bien. Este análisis literario, como les dije, es como muy a grandes rasgos porque la obra es sumamente extensa. Es importante que refuercen el análisis con la lectura, ¿verdad? Para que conozcan más detalles de la obra. Y pues este sería el final de la clase, de los contenidos que están para la tercera evaluación de español de 10º año. Yo les agradezco pues la atención en el momento en que sea que vayan a observar el video y deseándoles el mayor de los éxitos en esta tercera evaluación y en de todas las materias y ya culminando el semestre y esperemos que sea de la mejor manera. Muchas gracias y bendiciones.